Bueno, primero agradecer al Colegio de San Isidro, a la Asociación de Penalistas que integro, y después avanzar con la ponencia. La idea es hacer un brevísimo retrato de lo que es la violencia institucional, su historicidad. Ayer tuvimos la suerte de que alguien más hable de esta temática, así que hay cuestiones que entiendo que están arribadas. La idea de la historicidad es que se suele vincular a la violencia institucional con casos de gatillo fácil. De hecho, el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, que es el 8 de mayo, establecido por ley, es por la masacre de Bunge, que fue en 1987, y está fundado, digamos, en un caso de gatillo fácil, en el cual el abogado, el Toto Zimmerman, en el juicio, básicamente lo que dijo es, habló de lo que Rodolfo Walsh decía del caso del gatillo fácil. El gatillo alegre y las manos en la lata, unas crónicas que relataba dentro de la revista de la CGT. Esto no condensa el espectro que entiendo que debe abordar la violencia institucional. No lo condensa porque entiendo que la violencia institucional, en una definición amplia, es básicamente la contracara de los derechos humanos. Es el soporte que tenemos como ciudadanos para que se cumplan los estándares básicos de un Estado de Derecho. Entonces, nos toca, como litigantes, de forma directa esta cuestión, y el ensayo, me diría ponencia, es un ensayo, busca dar herramientas para el litigio de este tipo de casos, ya que me suelen llegar consultas al respecto. No hay un marco normativo fijo. Ayer el colega mencionó algunas de las herramientas que tenemos. Lo interesante es, para empezar por ahí, arrancar con lo que es el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal provincial tenemos un solo artículo que se agregó hace algunos años, que es el 251 bis. ¿Qué dice el 251 bis? Que no pueden ser peritos oficiales miembros de la fuerza de seguridad que está imputada dentro de un ilícito. En la casuística voy a abordar cómo se trata ese artículo en la práctica y cómo por la ventana ingresan estos peritos como peritos de parte. Luego tenemos la resolución 1390, que no aborda de forma directa lo que es violencia institucional, pero de forma indirecta lo hace. Esta reforma 1390 de Procuración de la Provincia de Buenos Aires es una carilla. Difícil de conseguir, se halla en PDF, en foto, y básicamente lo que dice es que en cuestiones que tengan interés público tiene que haber un abordaje directo de los fiscales, que no pueden delegar como suelen hacer. Esto también se ratifica en la ley 14442, que regula cómo tienen que trabajar el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, pero particularmente el fiscal, en el artículo, si no me equivoco, el 84. Ahora, esta ley es más interesante y por ahí voy a detenerme un segundo. La 14687 que mencionaba el colega ayer es una ley que se construyó a base de gatillo fácil. O sea, 2013 y 2014, esencialmente en la ciudad de La Plata, tuvimos más de 10 casos de gatillo fácil. Esto motivó informe de Defensoría de Casación, del colega Mario Juliano, bueno, el defensor de casación actual, Mario Coriolano, que impulsó esta cuestión. Y también del defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, que como los chicos eran todos menores de 18 años en su mayoría, impulsó también un litigio respecto de esta cuestión. Mismo caso con la CPM respecto de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque acá estamos hablando de que el propio Ejecutivo promocionaba esa metodología. Los informes del Ministerio de Seguridad que presentaba en la legislatura hablaban de abatidos, como si fuese un combate. Y estamos hablando de casos de disparos por la espalda a chicos desarmados. Promovió esta ley. Esta ley también es un poco más extensa que la resolución y establece algunos estándares. Establece básicamente que se encuadraría dentro de la violencia institucional en el marco del Código Penal para el abordaje procedimental, y establece, por ejemplo, que no tiene que intervenir la misma fuerza en la investigación. Y esto lo deja abierto. Esa amplitud que da la ley entiendo que tiene que encuadrarse con
una perspectiva de violencia institucional. O sea, si el caso pudiese entrañar violencia institucional, el fiscal tiene que hacer intervenir otra fuerza, como medida preventiva y de forma inmediata. Hay casos que muertes en contexto de encierro, torturas, desde ya que de movida debieran hacerlo, vamos a ver que no. Y después, el régimen estatutario del personal policial de la provincia de Buenos Aires establece que no puede intervenir como perito, los peritos de parte, como peritos oficiales, peritos del Ministerio de Seguridad de la misma fuerza que está siendo investigada, con relación con el 251 bis. Ahora, esto quedó. El principio de confidencialidad están los dos protocolos, tanto el protocolo de Minnesota como el de Estocolmo. El de Minnesota son una guía de estándares y principios para el abordaje o la investigación de muertes posiblemente ilícitas o potencialmente ilícitas vinculadas a miembros de la fuerza. Y el de Estambul es un manual internacional que establece las directrices para la investigación, documentación de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Ahora, indagando en la jurisprudencia, no tenemos prácticamente nada. Lo único que pude rescatar a través de la página de Defensores de la Nación es este caso, que es un caso del año 2016, la sentencia del 14 de julio de 2016 de la Sala Cuarta, integrado por Maidana y Cohen. Como referencia, la causa es la 59617 y básicamente, en un caso de tortura, establece lo que es la debida diligencia reforzada que se tiene que tener en este tipo de casos. No habla mucho más, pero es interesante porque esto es tranquilamente trasladable a todo lo otro que comentaba recién. Ahora voy a abordar la casuística, y en la casuística voy a tratar cuestiones bien puntuales para graficar esta situación. Caso de Brian Mojica y caso de Jonathan Domínguez, voy a proyectar videos de los casos para hacerlo más gráfico. Quizás haya algunas imágenes sensibles del último de estos. En el caso de Nicolás Vargas, homicidio en 2017, la intervención con el equipo, que quiero agradecer, está Andrés Noesli y Adrián Rodríguez Santinao, empezó en el año 2021, fines de 2021-2022. El caso estaba en investigación. La persona que iba en la moto con él ya estaba condenada en juicio abreviado. Enseguida elevaron la causa a juicio cuando empezamos a intervenir y empezamos a hacer presentaciones. A través de algunas presentaciones logramos que el juicio se adelante. Fue el año pasado y es la primera vez, los 20 años que tengo de conocimiento de la ciencia penal, que veo una condena a perpetua con domiciliaria. Si quieren después les paso el fallo para utilizarlo, porque es algo inédito, TOC 5 de La Plata, integrado por el juez Agustín Crispo de Garantías porque no tenía integración completa. Entonces, voy resaltando puntitos porque son 15 minutos. El caso de Mauro Coronel, no puse el video acá, ponen en Google Mauro Coronel, está en todos lados el video de cómo lo torturan. Este caso está cerrado por la Fiscalía. Lo interesante de este caso en términos del abordaje con perspectiva de violencia institucional, primero que interviene la misma fuerza que tortura a Mauro, la policía de la provincia de Santiago del Estero. Y por otro lado, que en lo que fue su autopsia, no utilizaron ninguno de los dos protocolos. Exprofesamente no los utilizaron. Y esto es grave. Los protocolos básicamente lo que establecen es la realización de cortes, no me voy a meter en otra ciencia, pero es la realización de cortes para obtener posibles lesiones que están, digamos, por debajo de la piel. O sea, tiene todo un manual de procedimental respecto a cómo debe hacerse la autopsia. Y tiene que estar todo videofilmado. Se hizo una reautopsia a partir de la intervención de organismos internacionales en la morgue judicial de la Corte de la Nación, pero esto, como la intervención que realizamos fue posterior a eso, nos fue negado sistemáticamente por la Fiscalía Interveniente. Coordinación de Violencia Institucional. Santiago del Estero tiene una coordinación de violencia institucional encabezada por Erika Leguizamón, con Nicolás Heredia de fiscal y con el fiscal de la Rúa, que no solo ataca a la víctima, sino que también lo que genera es fraguación de actas testimoniales, cuestiones que están denunciadas. Sofía Fernández, acá voy a ser mucho más puntual y se me está cortando el tiempo. Hay un montón de situaciones en el caso de Sofía Fernández, un caso de este departamento judicial, de la comisaría Quinta de Pilar. Pero la cuestión que quiero resaltar es esta que decía antes. Hay 10 policías imputados, todos de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal general de acá actuó, la verdad, impecable, conociendo todo lo que conozco, a protocolo, a reglamento. La única situación que le excede es la intervención del mismo fiscal que había detenido a la propia Sofía Fernández, una chica trans, que no se le garantizó su derecho de diversidad de estar alojada en un lugar adecuado. Y en ese alojamiento es que la matan. En el caso de Sofía Fernández, los 10 policías presentaron abogados de la dirección que tiene específica el Ministerio de Seguridad, que eso es también particular, pero tienen más de 10 peritos de todas las ciencias que son del Ministerio de Seguridad. Tanto el juez Aetone como la Sala Primera de la Cámara, integrada hace un año, ahora esto sé que se desintegró por licencias y demás, ratificaron esa actuación. O sea, ratifican en contra del 251 bis y en contra del propio estatuto del personal de la fuerza que peritos intervenientes de la misma fuerza intervengan. Y esto es importante, la charla que tuvimos ayer. Porque los peritos dijeron, nosotros somos peritos de parte, pero nuestro deber profesional no cambia, no se modifica. Entonces, ese resguardo que tiene el 251 bis debe sostenerse también para este tipo de situación y no pueden ingresar como peritos de parte por la ventana para esta situación porque precisamente no se está dando la debida diligencia reforzada que como Estado debemos garantizar. Este es los únicos que no están muertos, así que por eso las iniciales. Son 2 chicos que fueron perseguidos por la policía en un área de la Ciudad de La Plata que tiene cámaras en todo el recorrido y la Fiscalía no pidió las cámaras a pesar de 3 pedidos que hicimos puntuales de pedir las cámaras. Quisieron condenarlos por desobediencia, el juicio fue un caos, pero salieron absueltos del juicio por desobediencia, pues no se daban los estándares para que sea desobediencia. La investigación por tortura ya pasó por 3 fiscales distintos, porque terminaron internados ambos, uno 1 año sin poder caminar. Y ahora voy a ir a los 2 casos, ya casi sin tiempo. Esto no sé cómo arranca. Estoy al horno. Sí, mal. Bueno, en este caso de Brian Mojica salió absuelto. Acá lo interesante, lo primero es el fiscal general desistió de la acción. O sea, no se cumple con el deber de investigar. Porque la fiscal de instrucción quiso avanzar. La absolución se basó en la declaración informativa que hizo en instrucción el policía, sin participación de particular identificado, y este video, en el cual se ven 2 motos pasar para acá, son 2 cuadras hasta una rotonda, o sea, no pueden volver por otro lado, y a los 2 minutos se ven las 2 mismas, o no sé si ellos dicen que las mismas 2 motos, otras 2 motos pasar para allá. Y la bici antes pasar que era del policía. Entonces, con eso establece que ellos supuestamente podrían tener armas y demás porque atribuyó una legítima defensa. Para ser más concreto, al pibe lo matan por la espalda, en huida, a más de 20 metros y sin armas. Absolución del TOC 1 de La Plata. En un caso, en otro caso, pero ya como a un imputado que declara delante del juez, que consigna todo, la valoración es distinta de esa declaración 317 o declaración del imputado en juicio. ¿Por qué sucede esto? Si acá tenés que tener diligencia reforzada y tenés que priorizar que declaró de forma informativa y que además no tenía correlación. Sucede esto porque hay un sesgo de confirmación en causas que no son de violencia institucional y hay precisamente un sesgo de confirmación al actor policial. Y ahora voy a avanzar con esto. Ahí, más rápido, bueno, la absolución y demás, que es lo que comenté recién. Ahora voy con esto que no sé cómo acelerarlo, lo ideal sería acelerarlo. Este video es inédito porque no salió todavía en ningún medio. Básicamente lo que sucede es, yo le digo el caso de Floyd de la Matanza, porque es la misma situación que se dio con Floyd en Estados Unidos. Él estaba en una situación de consumo, no había cometido ningún ilícito, y la reducción policial innecesaria y contra cualquier tipo de protocolo fue de esta forma. Básicamente lo mataron. Intervino también la policía de la provincia de Buenos Aires, subiéndose arriba, manteniéndola ahí. Ellos, en el acta de procedimiento que interviene la misma policía de la provincia, consignan hechos que no se ven en el video. Dicen que se quiso suicidar, no hay ninguna constancia en todos los videos, porque acá tenés 3 cámaras distintas, porque es la estación Querandí de La Matanza. Consignan que él se resistía violentamente, que les había pegado. Se ven los videos que no les pegó a nadie, que no tenía esa resistencia. Y
esto fue el 5 de abril de 2024, el fiscal Arribas ratificó toda esta situación, todo el actuar policial a partir de la instrucción policial de la provincia de Buenos Aires, y todavía recién interviene un nuevo fiscal, Fornaro, que hizo las imputaciones y está, digamos, consciente de esta situación gracias a una actuación muy buena de la fiscal general. Ahora voy a pasar para cerrar y voy a hablar básicamente de las implicancias que tiene esto en el litigio cotidiano. Porque estos casos de violencia institucional son el extremo. Cuando vos te vas a lo cotidiano, te encontrás con estas situaciones, que vos tenés actuaciones policiales del operativo Sol, hablando de que están haciendo inteligencia en una playa privada, sin testigos de un acta sin testigo de actuación, con secuestro de camionetas, con detención, pidiendo la detención. Por suerte tuvieron un juez garante que era interino, no era el que estaba todos los días con estos policías ratificando, y denegó absolutamente todo y le dijo que faltaba prueba para poder acreditar algo. Cuando empieza a intervenir el juez que estaba en Pinamar, ratificó todo. Elevó a juicio y él mismo consigna que las actas son procedentes porque no hay que, siempre hay que creerle a la policía, y pone los informes en contra de la Ley Nacional de Inteligencia, que es válida la inteligencia y que es válido ese actuar. Entonces, y yo ya cerrando, bueno, acá está todo lo que comenté, como para finalizar, es importante o es fundamental que nosotros tengamos también la matriz o la cabeza preparada para ver ese tipo de irregularidades, porque son nulidades. Y esas nulidades hay que plantearlas. Y hay que plantear además por el 208 el apartamiento. Acá la Cámara decretó la nulidad, pero no apartó al juez y no lo sancionó. Ya lo tenemos en casación trabajándola. Entonces se abre una vía recursiva, ahora se abrió otra porque el juez obviamente ratificó todo lo que había hecho. Nosotros tenemos que, desde el litigio, empezar a forzar esos mecanismos, porque si no, el que pierde, además de nosotros como litigantes, es el Estado de Derecho. Todas estas situaciones que marqué es, digamos, un proceso lento y pernicioso hacia el desmantelamiento del Estado de Derecho como tal. Gracias.